Hola, ¿cómo están? Bueno, en este primer video lo que vamos a trabajar son las herramientas metodológicas que vamos a utilizar en este seminario para resolver los ejercicios, ¿sí? De la guía y de los exámenes. A ver, estas herramientas metodológicas, como si estuvieron leyendo un poco, van a ver que son varias, ¿sí? En primer lugar tenemos definir el problema, cuál es el objeto de estudio, cómo lo modelizamos, el marco de referencia y el sistema de coordenadas. Vamos a ir paso por paso, ¿sí? Haciendo un pequeño resumen de cada una. Cuando está hablando de definir el problema, nos dice qué es lo que estamos estudiando. ¿Sí? La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿sí? Al definir el problema es ¿qué estoy estudiando? ¿No? ¿Qué estudio? Y en realidad lo que yo estoy estudiando, como en este seminario lo que estamos, el único tema que vamos a trabajar es cinemática, como les había comentado antes. ¿Qué es lo que voy a estudiar? Siempre estudio un movimiento, ¿sí? Un movimiento de algo, puede ser un movimiento de un objeto, de una persona, de un animal. Bueno, eso depende del problema que estemos analizando, ¿sí? Luego vamos a ver cómo lo aplicamos en cada uno de los ejemplos. Entonces, en esta primera herramienta siempre me pregunto, ¿qué estudio? Y tiene que ser necesariamente el movimiento de algo. Como estudio movimiento, que hemos dicho que es toda la parte de cinemática, eh, nuestro objeto de estudio siempre tiene que ser, tengo que identificar cuál es el objeto que se mueve. El objeto de estudio va a ser siempre ese objeto que se está moviendo, ¿sí? Eh, Como les decía antes, puede ser una persona, puede ser no sé, un avión, un auto, un chico en una bicicleta, pero tiene que estar en movimiento. Entonces, el objeto de estudio es el objeto, vamos a escribirlo así, en movimiento, ¿no? Bien, cuando hablamos de la modelización, digo, a ver, cuando modelizamos algo, hacemos un modelo, ¿sí? En realidad lo que estamos haciendo una representación de eso, ¿sí? Entonces, yo no puedo analizar a un avión, ¿sí? Desde la realidad de un avión, el movimiento de un avión, si yo tengo en cuenta todas las fuerzas que están, que ejercen en él y bueno, un montón de formas, las formas que tiene el avión, por ejemplo, se nos complicaría en el estudio. Entonces, en física lo que hacemos, ¿sí? Es como tomar un sistema y modelizarlo de alguna manera. Nosotros acá en cinemática siempre vamos a modelizar como partícula, ¿sí? Como una partícula. ¿Por qué? Porque una partícula ya despreciamos, al decir no, lo modelizo como partícula, yo ya estoy despreciando que tiene rozamiento, que bueno, un montón de variables que sí existen, ¿sí? Cuando hay un movimiento, pero que nosotros desde la cinemática no lo vamos a tener en cuenta. Y lo justificamos de esta forma, diciendo que modelizo como partícula. Bien, ahora tenemos marco de referencia y sistema de coordenadas. Esto es importante que sepamos cuál es la diferencia entre uno y otro. Marco de referencia. Cuando hablo de marco de referencia es con respecto a qué se mueve mi objeto de estudio. Con respecto a qué se mueve. Se mueve OE. ¿Sí? Ya vamos a ir a ponerle, a ver, objeto de estudio, vamos a ponerle OE, así ya sabemos que es objeto de estudio. Entonces, con respecto a qué tiene que ser algo que esté quieto, o sea, que no esté también en movimiento, porque si no se nos complicaría para el análisis justamente del movimiento. A ver, yo me puedo mover, me muevo con respecto, no sé, al pizarrón, ¿sí? Pero el pizarrón está quieto, por lo tanto, yo puedo hacer, no sé, determinadas mediciones con respecto al marco de referencia que tomé, que es el pizarrón. También puede ser la pared, me puedo mover con respecto a la pared, ¿sí? Ahora, no me puedo mover con respecto, no sé, a mi pelo, porque mientras yo camino, el pelo camina conmigo, entonces, perdón, se mueve conmigo, mejor dicho. Entonces,
hay que tener en cuenta qué utilizo como marco de referencia, ¿sí? Recuerden que siempre el marco de referencia entonces es algo que está quieto, ¿sí? Que no se mueve. Que no se mueve. Esto está en la guía igual, ¿no? Estamos haciendo un repasito. Y después, el sistema de coordenadas, en cambio, es mi herramienta matemática, ¿sí? Y la herramienta matemática que vamos a usar, como veníamos trabajando anteriormente, ¿cuáles son? Los ejes cartesianos, ¿sí? Ejes cartesianos que todos conocemos, que son X e Y, ¿sí? Entonces, me falta una herramienta matemática. A ver. Me falta una que es, digamos, la representación pictórica sería, ¿no? Nosotros le llamamos, lo dejé para lo último porque esta representación pictórica sería más bien el dibujo, ¿sí? El dibujo de la situación, o sea, el dibujo de lo que estoy analizando. Por ejemplo, no sé si estoy hablando de dos personas que vamos a ponerle nombres, no sé, un ejercicio, creo que el último ejercicio de uno de los exámenes hablaba de Jonas y María, y Marta, no, era Jonas y Marta, porque los nombres los habían sacado de Dark, y decía como que, bueno, ellos venían en bicicletas en forma opuesta, ¿no? Uno saltaba de una terraza y otro saltaba de otra, saltaban y tenían, bueno, había que averiguar si se encontraban o no, etcétera, etcétera. Entonces, en función a ese enunciado, ustedes tienen que hacer una representación pictórica, ¿sí? Es parte de la metodología, es parte de las herramientas matemáticas, de las herramientas metodológicas, ¿sí? Dibujar y escribir todos los datos que me da el problema, ¿sí? No solamente los datos, sino también voy a tener que escribir todo esto, definir el problema, o sea, ¿qué estudio? En este caso era el movimiento de Marta y de Jonas, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de estudio? Y Marta y Jonas iban a ser los objetos de estudio en el ejemplo que les di. ¿Cómo los voy a modelizar? Como una partícula. Esas son todas las cosas que tienen que ir anotando y que esto es muy importante, ¿sí? Muy importante porque se tiene en cuenta la parte de explicar y de analizar digamos, el problema, ¿no? Que nos dan. El marco de referencia, ¿con respecto a qué se mueve Marta y Jonas? Bueno, podemos decir con respecto a la terraza del almacén, con respecto, bueno, tenemos que elegir cosas que no se muevan. Y siempre es muy bueno poner el marco de referencia en el mismo lugar donde está el sistema de coordenadas. Que recuerden que el sistema de coordenadas íbamos a usar los ejes X e Y, o sea que acá está el punto 0, 0. Igual esto lo voy a explicar en un video aparte, lo del sistema de coordenadas. Entonces yo ya sé que acá tengo el punto 0 y de aquí en adelante comienzo a hacer mis mediciones. Bueno, esta sería, por decirlo así, la parte teórica. Ahora vamos a ver algún ejemplo.